Con ustedes, Carlos Mondragón, Country Manager México de Appgate, y Guillermo Carrasco, Engineering Director de Appgate. Hola a todos, bienvenidos. Soy Carlos Mondragón, director general de Appgate en México. Guillermo Carrasco, quien es nuestro director de preventa. Estaremos platicando con ustedes durante los próximos minutos sobre el impacto organizacional y el riesgo cibernético. Queremos agradecer mucho a Maps la oportunidad que nos da de platicar con ustedes. Y pues bueno, vamos a comenzar. Memo, me gustaría que nos pudieras platicar un poquito cuál es la situación actual que tienen nuestros clientes en ciberseguridad para poder afrontar los retos que tenemos enfrente. Gracias, Carlos. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Guillermo Carrasco de este lado. Y bueno, vamos a platicar un poquito, como bien dice Carlos, entre el tema del impacto organizacional y este tema de los ataques cibernéticos. Y me encanta cómo lo planteas, Carlos. Empecemos a ver dónde estamos parados. Apenas la semana pasada, les cuento, vi una nota que salió de un colega allí en LinkedIn y era de un análisis que hizo, no recuerdo que fue una empresa que se dedica al tema de certificaciones y demás, y decía que daba un conteo, ¿no? Que teníamos cientos de miles de expertos en ciberseguridad en México. Esto a raíz de algunos eventos que se dieron las semanas anteriores, ¿no? Donde se tuvo a mal, me parece decir, que no sabían si había perfiles de ciberseguridad en México. Honestamente, a muchos colegas y a mí nos retorció el estómago porque hay mucha gente que sabe de ciberseguridad. No por decir que son millones, pero sí hay mucha gente que le pega, hay mucha gente que tratamos de hacer tema de concientización y demás. Pero bueno, fue interesante porque ahí están los datos. Y bien, lo que dices tú, Carlos, ¿dónde estamos parados? Y estamos parados aquí en algo que de pronto se sigue dejando de lado por alguna razón extraña, pero que sin duda alguna el atacante no lo deja de lado, el atacante la aprovecha. Y no crean que esta va a ser una sesión relajada y demás, va a ser de bits y bytes. No, no se crean. No, en la pantalla, como pueden ver ustedes, hay un diagrama súper esquemático, súper topológico, súper de alto nivel, en el que solamente vemos las tres capas, ¿no? Donde está Internet, donde está un perímetro y donde eventualmente tenemos por allá alguien que llega a esos recursos o que va a esos recursos, ¿no? Al día de hoy, obviamente, en cualquier cliente, algo que se teme mucho es una intrusión. Y la intrusión sea de que me cayó un ransomware, o sea, porque alguien se me metió a la red, o sea, porque alguien de mis empleados ya se vendió, porque está pasando mucho eso. Entonces, ¿dónde estamos parados, Carlos? Estamos parados en el punto de prevenir, de reaccionar de una manera distinta y evidentemente también de ser empáticos, ¿no? Aquí con nuestros socios de negocio de Maps, justamente somos un gremio de fabricantes que estamos con ellos, somos un gremio de fabricantes que estamos para los clientes, pero de pronto creo que se dejan ciertos detalles por ahí que al final al cliente le pegan. ¿Y qué quiero decir con eso? Vean la pantalla. Esa es una foto de un libro de O'Reilly, ahí búsquenlo ustedes, y lo que habla es de ciberseguridad. Entonces, es interesante porque lo que plantean es, oye, yo tengo aquí unas esclusas, tengo una puerta, un biométrico, análisis de sangre, ya saben, y todo, y nadie pasa. Pero fíjense arriba, cómo está por allá un plafón abierto. Entonces, la seguridad es tan fuerte como lo planeamos o como realmente sepamos que funciona o no. Así pasa en muchas empresas. Tenemos un montón de arquitectura por ahí, un montón de equipos de juguetitos para protegernos, pero resulta que no nos dimos cuenta de este techo que ven aquí en la pantalla, y hablando de un cliente, una brecha que esté por ahí, un huequito, el atacante lo va a aprovechar y se va a meter. Problema fuerte. Entonces, obviamente, a muchas veces, cuando tratamos de entender dónde estamos parados, pues realmente hay que analizar algo que siempre digo yo. Hechos o sentimientos. ¿Me siento que estoy seguro? ¿Siento que controlo mis accesos? ¿O realmente estoy seguro y realmente controlo mis accesos? Facts. Entonces, esto cambia todo, ¿no? Y esto obviamente se traduce en algo. Y ahí hay, Carlos, ayúdame. ¿Qué ves en la pantalla que se vea raro? Algo que se te haga extraño de esos animalitos que están ahí tan bonitos. Mira, papachones, gorditos ahí. ¿Qué se te hace raro, Carlos? Algunos tienen caritas de lobo. Vaya. Pues eso pasa con los atacantes, justo, ¿no? Y el tema es ese, que de pronto esas personas malas, las que monetizan rápidamente con un ciberataque, así es como están.
buscan dónde meterse, buscan dónde estar con los clientes y evidentemente, pues, están listos para aprovechar ese momento en el que obviamente, pues, venga una oportunidad y esos lobos que están ahí disfrazados de ovejas aprovechen y obviamente generen un ciberataque. Entonces, ¿dónde estamos parados? En el punto de romper paradigmas, estamos parados en que los ciberataques se hacen presentes. Hace 2 semanas ustedes vieron el caso de esta empresa que se dedica al transporte de personas y ahora ya de la despensa y de cosas por ahí, y bueno, fue vulnerada, ¿no? Yo no me atrevería a decir que fue un ciberataque tal cual, porque son credenciales legítimas, más bien es un tema ahí de ingeniería social, de una operación interesante, y que justamente del lado del cliente, ese o el que sea, pues creer que no pasa nada no es suficiente. Otra vez hablamos de sentimientos, creo que no me atacan. Hace poquito hablé con un cliente y le decía una persona del equipo de Appgate, decía, oye, ¿qué te quita el sueño, no? Y le decía, pues la verdad es que me lo quita todo. Me encantaría, en vez de que me hagas esta pregunta, me encantaría decirte con qué voy a dormir ahora más tiempo, porque no lo logro hacer. Se vuelve un problema fuerte. Obviamente hay que ponernos empáticos y entender por qué al cliente le quitan el sueño y dejar de creer. Entonces, algo que va mucho de la mano con el tema de la resiliencia es adaptarnos, resistir, operar y recuperarnos. Así es la vida. Si chocamos, no nos podemos esperar a ver si viene la Virgen María y nos ayuda con el choque. No, no, no. Hay que ver que todos están bien, hablarle al seguro y responder. Si nos quedamos en la calle, lo mismo. Y un ciberataque, exactamente lo mismo. Nos tenemos que adaptar, porque tristemente estamos, creo que a muchos años de predecir, difícil, y de prevenir al 100% un ciberataque. Están ahí y evidentemente, pues van a pasar las cosas, ¿no? Carlos, ¿algún comentario? Te respondí. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Pero pues bueno, por el otro lado, también Memo, yo creo que es muy importante que pongamos nuestras baterías, el foco en aquello que pueda ser lo más significativo dentro del mundo de la ciberseguridad y la manera en que nos atacan. ¿Hay manera en que podamos identificar nosotros cuáles son las principales formas en las que se pueden hacer estos ataques cibernéticos? Claro, y te diría algo ahí, Carlos, complementando. Más allá de identificar, es que en realidad no sabemos por qué nos va a llegar el ataque. Y fíjate lo siguiente, puedes tener un ataque de phishing, te pueden robar las credenciales, te llevan a tomarte unos cuantas bebidas alcohólicas y de pronto se te sube y el post-it que tenías pegado en la computadora, alguien se lo llevó con las credenciales, ¿no? O se hace un poquito más de ingeniería social y se las llevan. Y evidentemente, otro que se escucha mucho ransomware. Nos puede llegar por cualquier lado, ¿no? Un correo electrónico, le dé clic a algo, me metí una página que no debía o lo que ustedes quieran y el ransomware está ahí. Me acuerdo ya tiene un par de meses, yo creo un poquito más, 3 meses, quizá 4. Hablábamos con la gente en Costa Rica, que ustedes seguramente escucharon en las noticias. Costa Rica sufrió un ataque de ransomware, del ransomware Conti. Fue interesante por el ruido que se hizo y por cómo se mostró el país. Ellos dijeron, nos declaramos en emergencia nacional porque tenemos un problema de ransomware. O sea, eso a mí me vuela la cabeza, no sé ustedes, pero el que salga una noticia y que un país se declare así, está interesante. Imagínense que México, y no vamos a recordar los últimos hechos que hemos visto en noticias, nos declaráramos en emergencia nacional por un ciberataque. O sea, de verdad parece de ciencia ficción, pero pasa, ya le pasó a un país. El tema de ransomware, me acuerdo cuando hablaba con clientes, me decían, Memo, es que por favor, dime cómo descifro mis máquinas, estoy desesperado. Y yo me acuerdo que le pregunté a uno de esos clientes, le digo, oye, honestamente, vamos a pensar que nos metemos ahorita de cabeza a todos los que están aquí en esta sesión a buscar cómo descifrar esa máquina. ¿De verdad crees que es tu problema principal? En serio, digo, veámoslo por todos lados. Y había gente ahí de respuesta a incidente de un canal que le estaba haciendo el triage y hablábamos justamente del tema de ya te cifraron la máquina. Tu siguiente problema en el cual debes de ocuparte es que no se propague el ransomware. ¿Qué otros equipos están expuestos? Y luego decía, es que tengo que saber quién es el atacante. Honestamente, ¿para qué nos sirve saber quién es el atacante? El problema es que no me saquen la información. El problema es que el acceso sea controlado. El problema es que la gente mala no vea de más. Entonces, hay diferentes formas de verlo, Carlos. Hay diferentes tipos de ataques. Acabo de poner 3 ejemplos ahí que digamos que es lo más simple en los extremos, el tema de phishing y ransomware. Uno el medio, otro de la ejecución y en medio el tema de las credenciales robadas, ¿no? Y de ahí se pueden derivar un montón más. El asunto es cómo reaccionamos ante ese tipo de detalles
de gaps, de huecos, de algún tipo de una configuración mal hecha, etcétera, que pone en riesgo mis activos críticos. Peor aún, ¿cómo yo empiezo a hacer una nueva forma, un nuevo proceso para que las credenciales de mis usuarios que están remotos no estén vulnerables y obviamente vulneren con ello el acceso? No, demos de la vuelta. Tienen credenciales y eso seguirá estando así, pero ¿qué hago para controlarlo? O sea, ¿qué más debería estar pensando yo para poder decir, aunque tienen las credenciales Carlos Mondragón, yo sé que tengo otros elementos para validar que Carlos Mondragón es quien dice ser? Y dos, cuando Carlos Mondragón quiere entrar a un servidor supercrítico en AppGate, bueno, sabemos que Carlos Mondragón tiene que cumplir con una serie de condiciones para lograr conectarse. Si no las cumple, entonces no lo dejamos pasar. Dos cosas distintas cuando lo autentico y lo autorizo validando su postura, y la segunda, cuando lo conecto y valido condiciones. En los dos puntos estoy estableciendo control, baja mi nivel de riesgo. Entonces, obviamente, eso cambia radicalmente el cómo hacemos las cosas. ¿Están de acuerdo? Carlos, y si quieres un poquito más, ahí te pongo algunos ejemplos que, insisto, podrían ser importantes, pero de pronto cuando vemos a un cliente que está pálido, que está con el tema, me están ciberatacando, me están robando una base de datos, créeme que el tipo de ataque de pronto sobra, pero vaya que tenemos que prepararnos ante ello, ¿no, Carlos? Sí, totalmente. La verdad es que con todo el tema de la digitalización, más y más procesos de las empresas, más interacción de las empresas hacia sus clientes, pues abren la puerta a sufrir una enorme cantidad de ciberataques, porque pues evidentemente los criminales pueden monetizar esos ataques. Y pues bueno, aquí estás mostrando tú una serie de diferentes formas en lo que esto ocurre. Pero desde la perspectiva de, por ejemplo, lo que tú comentabas bien, lo que tiene que ver con el acceso hacia los sistemas y cómo entonces, aprovechando la ingeniería social y aprovechando el eslabón más débil que hay en todo esto, que es el ser humano, ¿cómo podemos nosotros agarrar y mejorar nuestra posición de seguridad ante los fraudes? Claro, gracias, Carlos. Pues sí, fíjate, y aparte del fraude, o sea, realmente cualquier ciberataque que redunde en exposición de credenciales o algo, pues vuelve un tema crítico, ¿no? El caso este de hace 3 semanas de la empresa que transporta, la persona que se adjudica el ataque, palabras más, palabras menos, lo que dice es, pues yo solamente estoy demostrando que lo puedo hacer. Y es interesante la postura, porque el de los ciberdelincuentes hay un montón. Cuando fue también lo de la campaña de Conti, el grupo cibercriminal que va y que empieza la campaña, postea o publica por ahí, dice, yo voy a lanzar una campaña de ransomware. Colegas, ¿cómo le podemos llamar? Colegas bandidos, colegas malos. Les dejo aquí una liga para que aprendan cómo explotar las vulnerabilidades. Si no sabes cómo hackear, si no sabes cómo hacerlo, es un newbie, te dejo aquí esto. Y lo puedes aprender. O sea, era como un curso intensivo de hackeo. Es un ridículo, de verdad, pensarlo, de verdad. Pero así pasa. Entonces, justamente ahorita que tu pregunta, Carlos, muy sencillo. 4 preguntitas. ¿Quién, a qué, cómo y cuándo accede? Fundamental en cualquier organización. Hay una persona por ahí que antes éramos un poquito amigos, no, ni éramos amigos, éramos como, nos llevábamos bien, pero él se dedica mucho a la forencia. Y un día hablando me decía, Memo, es que claro, ya esto del tema del escanear unos puertos ya no tiene nada que ver, los complejos son súper ataques, los ataques son súper complejos, hay otras técnicas, o sea, esto ya es del pasado. Y yo le decía, híjole, yo no sé cómo te atreves a decir que es del pasado cuando en este momento cualquier atacante llega y hace un escaneo de puertos, va y busca lo que tengas disponible por ahí y lo aprovecha. ¿Cómo, o sea, quién te crees tú, yo le decía, para decidir el atacante lo que hace, lo que no hace? Al final el atacante, o sea, a menos que sean nuestros amigos y nos echamos unas cervezas ayer con él, sabremos más o menos qué es lo que va a hacer, pero eso no es cierto, o sea, eso es ficción. El atacante sabe bien qué va a hacer y sabe perfectamente quién accede, como bien lo contabas, Carlos, sabe a qué accede, qué es crítico, qué no, dónde me robo información, sabe cómo lo hace, a lo mejor con un escritorio remoto, y sabe cuándo, los días de quincena. Estamos en octubre aquí en México, se viene el Buen Fin. Para todos los ciberatacantes son fechas súper, súper interesantes. Hay exposición. Y ahorita, dicho sea de paso, todos los CISOs, los CSO, los CEO, los CTO, los GIO y todo el mundo
están justamente viendo cómo se preparan para esos momentos donde se vende mucho, pero también pueden ser vulnerables a un ataque. Entonces, muy simple, canales de servicio, qué riesgo tengo y dónde están los recursos externos, internos y nubes. Y contestando lo que decías, Carlos, efectivamente, el tema ahora es People Defined Security. Nos basamos en las personas más que en la red. ¿Por qué? La pandemia nos mandó a un tema de hacer teletrabajo. Por lo tanto, la forma de operar que tenemos cambia radicalmente. ¿Están de acuerdo? Entonces, obviamente, el atacante, si lo podemos predecir, yo creo que muchos nos quedaríamos sin trabajo. Al final de cuentas, el atacante tiene técnicas distintas, busca las formas nuevas de hacerlo. Ayer leí una nota de evasión de EDR y se me hizo súper interesante porque son unas personas conocidas en Chile que hicieron un proceso y pudieron evadir el tema del EDR para poder meter un ransomware. Interesante, porque había técnicas de machine learning en el EDR y también en el ataque. O sea, de verdad me preocupa mucho que Sarah Connor, para los que se acuerdan quién era Sarah Connor, no esté con nosotros, porque se vuelve un tema súper crítico. O sea, el atacante está al día. ¿Cómo hacemos entonces? Las personas. ¿Quién accede? ¿Cómo lo accede? Y esto debería empezar a cambiar. Y ojo, es parte de una arquitectura, porque luego no enojan conmigo porque dicen que no los menciono. Pero todos mis amiguitos fabricantes formamos parte de un ecosistema de arquitectura de ciberseguridad. Y esto cambia radicalmente todo, porque obviamente no me centro en poner todos los huevos en una sola canasta. No, hay muchos elementos, cada uno tiene su propósito específico y cada uno ayuda a que el cibercrimen no haga de las suyas, ¿no? ¿Qué opinas, Carlos? Para hacer esto un poco más ilustrativo, ¿podrías darnos algún ejemplo de cómo fue algún ataque? Y también pues, platicarnos un poquito de cuáles son los factores de riesgo en ciberseguridad que están presentes en un ataque de este tipo. Claro, no venía preparado, Carlos, pero efectivamente, aquí vamos a poner, y es más, esa adivinanza, por si alguien lo quiere poner en el chat. ¿Alguien sabe a qué se refiere esa imagen del lado derecho? No la del lado izquierdo, la del lado izquierdo es algo bonito que hizo nuestro área de marketing con esas rayitas. No, la del lado derecho es ahí una tormenta solar, ya les di un tip. ¿Qué será? Ojalá alguien nos conteste ahí en el chat, pero fue un ataque que se gestó hace un par de años a una empresa gigantesca que se dedica a redes, posteriormente se dedicó a seguridad, que tiene presencia en un montonal de países alrededor del mundo y que justamente tuvieron un ciberataque, ¿no? Y efectivamente, ¿cómo fue? Ahí me dicen quién fue este cliente, esta empresa. ¿Cómo fue? Rápidamente, no vamos a hacer así un análisis a profundidad y más, pero ¿cómo fue? Muy rápido. Dentro del software de cualquiera que ustedes utilicen, pues hay una parte en la que se hacen pruebas, se hacen QA, se hace etcétera, 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 y hay un montón de servidores por allá en algún lado de la nube donde se hacen las pruebas. Bueno, en ese momento, cuando el señor atacante se piensa, porque obviamente yo no era amigo del atacante y creo que nadie lo éramos, dice, voy a atacar de una forma diferente. Él lo que hizo fue que inyecta código malicioso en una DLL del software y se lo pone ahí y ese software donde iba a ser vulnerado es cuando se hiciera la actualización. Y es algo súper simple y contéstenme todos, incluso mis amiguitos super pros de respuesta a incidentes. ¿Cuántas actualizaciones nos llegan a los Android o a los iOS todos los días? Muchas. La acumulan para un mes y es un montón de megas, si no es que de gigas de la actualización. Cuando yo voy a actualizar mi sistema operativo de mi equipo de cómputo que utilizo todos los días, les voy a ser bien honesto y espero no se decepcionen de mí. Yo no le hago ingeniería inversa a ese parche. Les soy honesto. O sea, yo le doy clic, se actualiza y se acabó. ¿Cuántos más lo hacen así? Yo creo que un montonal de gente. Le damos a actualizar y punto. El tema es que acá pasa lo mismo. La herramienta que una empresa compró, que la tiene en producción y que la está teniendo en operación, le dio clic a la actualización y justamente en esa actualización venía algo modificado en el código que justamente logró obtener acceso a esa red. Y por lo tanto, al ser parte de la red, que el firewall lo ve bien, el IP se lo ve bien, porque es un parche de un lugar donde es confianza, pues obviamente llegó hasta la red y nadie se enteró, ni siquiera el EDR porque es un proceso válido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo ya como código malicioso, tengo ese acceso concedido, puedo ver la red y evidentemente la información va a ser comprometida. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente yo como atacante puedo establecer comunicaciones que me dejan tomar el control de ese dispositivo, ver la red, tomar el control de otros dispositivos y pues ya saben lo que pasa al final, extracción de información, ¿no? Eso es como básicamente pasa un ataque al que ustedes me digan, le podremos poner
155 páginas de todo un análisis está bien. El problema es que el dueño de las empresas, obviamente, le va a interesar y es importante que lo sepa, el post-mortem, pero durante es donde tenemos el problema fuerte. Y es donde hay que tratar de ayudar como parte de la parte del gremio de ciberseguridad, ¿no? Y algo importante, ¿cuándo se supone o cómo se piensa, cómo es que se analiza, cuándo se gestó eso? A mediados del 2019, para cuando fue el ataque ya había pasado un poquito más de un año. Entonces, obviamente son supuestos, no hay forma de que sepamos la fecha real en la que se generó ese ataque, porque obviamente por haber sido más años o más meses, y así pasan muchos casos, en muchos crímenes, cuando dicen, oye, yo no sé si hoy tengo una amenaza acá adentro, pero no quisiera que me ataquen. Entonces, se dan cuenta, no sé si tengo una amenaza adentro, pero no quiero que me ataquen. Hay de pronto hay algunas oraciones que se contraponen, pero evidentemente es porque el cliente no se dedica a eso. O sea, pregúntenle a un retail no se dedica a ciberseguridad. Pregúntenle a un banco, no se dedica a ciberseguridad. Sin embargo, deben estar ciberseguros. Y contestando a la segunda pregunta, Carlos, ¿qué factores de riesgo hay en ciberseguridad? Pues vaya, esta lámina se la robé a un querido amigo que yo le digo el Doc acá en Appgate, pero me gusta mucho. Los ataques son sofisticados sin duda, difíciles de identificar o erradicar, complicadísimos, o sea, nos damos cuenta cuando ya están, ¿no? Hace unos 12 años, ¿se acordarán ustedes? 11 quizá, se hacían las estadísticas de los días, ¿no? Ah, son 321 días para detectar un ataque. Y luego, ahora son 120. Estamos a 40 días. O sea, yo de verdad lo respeto, pero es ridículo pensar que eso se vuelve un estándar. ¿Por qué? Porque una empresa podría estar más fuerte en temas de ciberseguridad, en esa de ciberdefensa, y otros no. Entonces el tipo va a variar. Si voy y le pregunto a uno que se dio cuenta ayer, puta, maravilloso. Pero la referencia contra el banco gigantesco que está por ahí operando, que tardó 2 años en darse cuenta que había un insider adentro, es complicado, su realidad es distinta. El tema es que el ataque es como es. Diversos, evidentemente, hay diferentes formas de atacar. Les mencioné hace rato, podría ser el tema del phishing, podría ser el tema de por un correo electrónico, podría ser que te di un SB, podría ser que te mandé una liga, etcétera, etcétera, etcétera. O te hago un ataque de DOS para llegarte por otro lado. O te vendí unos equipos que traen una micro SD y que a lo mejor traen ahí algo. Puede ser miles de formas. Es diverso, entonces hay que prepararnos. Y por supuesto, imperceptible. Si de pronto ustedes escuchan una noticia, ah, tal empresa fue atacada, es tal cual, fue atacada. Tristemente no vemos un espectador, una noticia donde dice, tal empresa se dio cuenta muchísimo antes del ataque de que iba a ser atacada. O sea, la realidad es como es. Y eso evidentemente complica mucho las cosas, ¿no? Y aquí algo pegadito a ello. Esta es una imagen de un análisis de un ataque que se hizo por ahí. No me crean a mí, está en internet, pero es interesante porque la forma de atacar de estas personas, obviamente es muy variada, pero el driver que tienen siempre es el mismo, es la persona. Yo recibo correos diciéndome que mis credenciales están comprometidas, que me van a sacar mi cuenta, que yo ni banca electrónica tengo. Imagínense eso. Y no la tengo porque no la ocupo, para mí es un riesgo, no lo ocupo, pero hay gente que sí. Entonces, evidentemente, el atacante va y busca esas brechitas y esos lugares y obviamente gesta un ataque, ¿no? Y obviamente, ¿eso en qué deriva? En que cuando yo dentro de mi red estoy protegiendo, pero protejo de una manera que puede ser aislada sin ver ese todo, evidentemente yo sé que tengo un segmento en el ejemplo que puede estar protegido, puedo tener un segmento que no está protegido y al final se va a generar un compromiso y el atacante llega por ahí. Y esto obviamente nos pone en problemas. Y lo peor, cuando analizamos el tema de la operación de los clientes, pues siempre va a suceder que, oye, ¿y estás tú protegido? Por supuesto que estoy protegido. Mira, tengo una arquitectura súper carísima que me costó millones de euros y pues estoy súper bien. Oye, ¿quién te hizo la consultoría? Nadie. Solamente fui conectando los equipos. Uy, problemas. Segundo, ¿hiciste algún día o algo que te dijera de tus activos, cómo estabas o qué pasaba? No, pues tampoco. Uy, segundo problema. Y tercero, oye, los empleados adentro tienes control, ¿verdad? Pues son mis empleados, ¿qué me podrán hacer ellos? Problemas. Entonces, la imagen lo que dice justamente es eso, dentro de la organización, pues puedo tener un montón de confianza que puede obviamente generarme un problema fuerte que a lo mejor no me va a dar cuenta y que evidentemente se va a traducir en estás o te sientes seguro, ¿no? Y evidentemente, al no tener esa visibilidad, ese control del cómo podríamos hacer las cosas de manera distinta, pues va a derivar en algo como esto. Así, ¿no? El chiste de ahí viene el monstruo. Uy, sí, ahí viene, mira, ahí se ve. Sigamos con el cafecito. Pero es que no es que le pase el ciberataque al de al lado, te puede pasar a ti.
O sea, el monstruo ni modo que les diga, son los del café, no les voy a hacer nada. No, ahí va el monstruo, les va a pegar, o sea, es complicado. Carlos, no sé qué opinas. Bueno, realmente esto es un tema como para asustarse. Realmente sí hay monstruos y definitivamente las compañías tienen que estar preparadas para ir cerrando y cerrando y cerrando a diferentes niveles las formas en las que los delincuentes pueden atacar a la compañía. ¿Qué nos puedes tú platicar, Memo, respecto a estos procesos que se siguen, cómo poder nosotros trabajar para prevenir estas situaciones? Claro, gracias. Miren, podríamos ir aquí en Appgate, que como nos dice Carlos, no es para que se asusten tampoco, o sea, tranquilos. Vamos a verlo de otra forma, ¿no? Que efectivamente nos dé una operación distinta. En primera, yo creo que en este momento que estamos parados históricamente después de la pandemia, pero a nivel global, no a nivel local, es que la forma de trabajar se volvió distinta, ¿no? Ahora tenemos equipos de cómputo que estaba leyendo la semana pasada también, que los van a hacer más ligeros, porque ahora con el home office y con como la movilidad, pues no vas a tener un equipo de cómputo grandotote, o sea, es la tendencia a tener un teléfono que se convierta en tu escritorio, una tableta o una laptop, pero que andes para todos lados y que la omnipresencia pues esté por ahí, ¿no? Tenemos un montón de recursos, sí. En Latinoamérica nos lograron hacer el trampolín para llegar a la nube, lo cual era un retraso que traíamos como de 10 años, más o menos. Y al día de hoy nos adelantaron de 3 a 4 años, no lo digo yo, lo dicen los analistas, para avanzar a la nube. Y evidentemente muchos clientes dijeron, oye, si el data center me cuesta caro, las oficinas me cuestan caros, ¿cuánto me cuesta la nube? Mucho mejor, y que todos accedan ahí, ¿no? Pero el punto es que sea la nube, sea un data center, el dispositivo que utilice esa persona, lo que debo de tener claro yo es cómo controlo. Y evidentemente el cómo controlo obedece a varias cosas. La primera es, en un esquema tradicional, usualmente yo lo que tengo es una autenticación de los usuarios y esa autenticación de los usuarios tradicionalmente la hacemos con credenciales y eventualmente le pegamos un doble factor de autenticación. Hablando de estrategia, Carlos, va mucho a yo hoy autentico a mis usuarios y la autenticación concede conexión, tengo problemas. La autenticación la verifiqué con un doble factor de autenticación y después de eso concedo conexión, sigo teniendo problemas. Porque si nos acostumbramos a vivir hace no unos años, sino ya varias décadas. Cuando yo conecto, remato la conexión que tengo remota en algún perímetro, o cuando localmente meto credenciales porque ya me diste IP en la red inalámbrica de invitado o de empleado, no solamente eso me concede acceso. ¿Cómo deberíamos de cambiar eso? A no tener esa confianza implícita en lo que pasa. Y por lo tanto, ahí se me hace gala el tema de Zero Trust, que para algunos es bueno, para algunos ha sido como el santo grial y les cambió completamente la vida operativamente, los hizo salir de una multa, los hizo volver a operar, los hizo tener un tema de una ciberdefensa distinta y otros solamente por mala información quizá, pues les ha complicado un poquito la vida, pero muchos de cómo se despliegue. Pero el punto es llegar a este. Cuando te autenticas y conectas después, cambia radicalmente todo. ¿Por qué? Yo voy a autenticarme hoy, vamos a poner el ejemplo yo, vamos a autenticar a Carlos. Lo que Carlos no sabe es que cada vez que entra a AppGate, leemos en su computadora a alto nivel cuál es su MAC address, cuál es su IP, si está conectado aquí en México, si está a lo mejor utilizando el antivirus o lo apagó, si tiene el EDR prendido o no, si tiene abierto el Excel o no, si usa a lo mejor algún navegador, etcétera. Y Carlos no lo sabía, no le van a decir, por favor, porque él no lo sabe. Entonces, él va y se autentica, se lee esa información, se valida esa postura y una vez validada la postura, entonces vamos a la parte de conectar. Cuando él se quisiera conectar a algún recurso, el que ustedes me digan, eventualmente lo estamos protegiendo porque yo sé que ninguna persona autorizada va a llegar. Entonces, me ayuda el perímetro, por supuesto. Pero, ¿qué pasa adentro? Si Carlos estuviera en una conexión remota o una conexión local, eventualmente se nos aparece esta personita que está acá, que es mi amiga Liz, seguramente alguien la conoce por ahí, y evidentemente por hacer de las suyas, incluso comprometer a Carlos. Pero ¿qué pasaría si ocultamos los recursos para que esa persona que es mala no los vea? Cambia radicalmente todo. Entonces, ¿cuál es la apuesta? Oye, si yo estoy diciéndote acá que primero te vas a autenticar y luego te vas a conectar, entonces estoy haciendo un proceso distinto que para el usuario no debería generarle fricción. La estrategia cambia. Puedes tener tu perímetro, tu IPS, tu EDR, tu herramienta de visibilidad, lo cual está maravilloso, pero queremos ayudar.
Ciberseguridad es ayudar, no es solamente es competir. Entonces, cuando vamos a esto, ¿cómo hago yo? Me baso en el contexto de Carlos. Y Carlos entonces voy a saber quién es, qué hace, cuándo, dónde, cómo, etcétera, y para con ello definir su postura. Y una vez que la tengo yo construida, ya sé quién es, ya sé cuándo entra y ya sé desde dónde o a dónde. Está en su casa, tiene una red. Está en la oficina, tiene otra red. Por lo tanto, yo teniendo eso, yo puedo autorizarlo con base en esa postura y conceder el acceso después hacia los recursos con las condiciones que les comentaba de la conexión. Estamos haciendo Zero Trust, estamos dejando de confiar y estamos buscando confirmar que Carlos es Carlos y no algún vecino, alguien otra persona. Ah, bueno, mira, Carlos sí efectivamente cumple con la postura, cumple con las condiciones, lo voy a dejar entrar al acceso, le voy a dejar entrar hacia el recurso que está en la nube, le doy acceso a la nube, le hago el condicionamiento, puedo pedir un doble factor de autenticación, ¿por qué no? Voy a mandar su log hacia un 100 para tener visibilidad del tráfico, lo voy a autenticar contra un director activo y va a tener permisos. Hecho eso entonces, le permito que tenga conexión o no, depende si lo cumple o no. ¿Qué es lo que queremos evitar o qué es lo que debemos de dejar ya atrás? Que nos pase esto. Cuando tenemos nuestra red y que sabemos que trabaja de una forma orgánica, sana y demás, y que de pronto alguien se nos llegó a meter ahí por la mala de la vida, porque no lo esperábamos, pues obviamente ese bichillo que está por ahí va a empezar a caminar por toda mi red, va a hacerse de los equipos de cómputo que tengo, de mis empleados, de mis servidores, y obviamente va a estar cambiando como Juan por su casa. ¿Por qué? Porque justamente yo confiaba en que el perímetro me protegía, pero cuando la amenaza llegó adentro, pues obviamente no van a que protegerme. Diferencia que si yo voy y aplico un tema de Zero Trust donde no es visible esto, porque aquí es donde empiezan los ataques, y cambio radicalmente mi forma de operar por un tema de cero confianza, generando perímetros hacia las personas y obviamente hasta a través de un proceso de autenticación. ¿Qué es lo que va a pasar? Viene el mismo bichito, el mismo atacante, pero ¿qué creen? Ahora con un tema de Zero Trust va a cambiar y justamente mi resiliencia es distinta. Señor atacante, usted está aquí en mi oficina, está aquí en mi data center, le ofrezco un cafecito, ¿por qué? ¿Qué cree? No va a poder ver absolutamente nada. Los servidores críticos, mis recursos que deben de usar solo mis empleados o mis administradores o quien sea, están invisibles para ti, atacante. No hay forma de que te muevas y no hay forma de que los veas. Por lo tanto, se cumple el yo autenticar a un usuario para poder autorizarlo y el condicionarlo para poder conectarlo. Cambia radicalmente todo, estoy siendo resiliente y dejo a las demás herramientas que hagan lo que tengan que hacer, porque al final del día, ¿qué es lo que necesito? Yo tengo que venir y evidentemente al buscar una estrategia distinta, sea donde quiera que la tenga yo, tengo la nube, tengo mis premias, etcétera, tengo un usuario, hoy lo autentiqué, lo autoricé, lo voy y lo condiciono de cierta forma al tipo de usuario que sea local, empleado, tercero o como ustedes quieran, para llegar a esto. Yo tengo el control sobre mis activos, yo tengo el control sobre mis recursos. Autentico por un lado, conecto por el otro y evidentemente cambia la forma de verlo, Carlos. Ya no solamente me baso en esa estrategia o esa estructura tradicional, sino que busco alguna forma de tener otro tipo de control. Y ojo con esto, ¿eh? AppGate SNP hace Zero Trust y me parece que lo hacemos súper bien. Al día de hoy muchos clientes lo dicen. Complementamos otras soluciones. Yo lo que digo es, yo la verdad te soy honesto, mi VP juega muy bien fútbol. Yo soy un burro para jugar fútbol, créanmelo, soy muy burro. ¿Qué él juega fútbol? Yo juego billar, creo que tampoco soy bueno, pero el tema es que cada quien hacemos algo, hacemos arquitectura, al mismo en ciberseguridad, está el perímetro, está el filtrado web, está todo aquello que hace otra cosa que no sea Zero Trust o SDP, pues están ahí como arquitectura. Zero Trust, upgrade SDP, ayuda a esa estrategia para operar de manera distinta y protegernos de esos ciberataques que podemos llegar a tener. Carlos, no sé si te respondí. Sí, excelente. Muchísimas gracias, Memo. La verdad es que el concepto Zero Trust es un concepto que en la medida que el perímetro se ha ido disolviendo con el trabajo remoto, con los aplicativos estando en la nube, etcétera, pues van cobrando muchísima fuerza. Y en ese sentido, bueno, pues los múltiples fabricantes de seguridad están buscando la manera de poder trabajar y participar en las soluciones de este tipo. Pero me parece que no necesariamente todos los fabricantes ofrecen lo que es Zero Trust en general, y en este proceso de adaptación, pues no todos necesariamente cumplen con lo que se espera de esta política, de esta forma de trabajar de Zero Trust. ¿Qué me puedes decir al respecto?
Sí, no, sin duda, y lo digo con mucho respeto. Yo tengo muchos amigos, hay muchos fabricantes que comen de ahí. Cada quien hace las cosas diferentes, ¿no? Y hay diferentes formas de abordar Zero Trust. Hay quien hace arquitectura, hay quien tiene que pegar muchos add-ons, hay que poner más blades, etcétera. Y no está mal. El tema que yo siempre recomiendo es, mira, si tú eres fuerte de aquí para acá, adelante. Yo soy fuerte de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el cliente es el que requiere resultados, ¿no? Aquí tenemos varias anécdotas, afortunadamente ya de clientes que nos han hablado en la desesperación. Andaba buscándole factor de autenticación, andaba buscando segmentar la red y mira, di contigo y medio leí algo, estoy desesperado, no sé qué hacer, ayúdenme. Y un cliente particular me acuerdo que nos dijo un sábado, dice, Memo, yo ya corrí a 2 personas, llevo 3 meses en multa, no puedo operar. O sea, es insostenible la nómina de ciertas áreas. Entonces, pues ya, o sea, no sé qué hacer, tengo aquí 8 fabricantes parados y no me resuelven. Me digo, mira, yo soy transparente, yo doy acceso y te voy a ayudar aquí, y aquí, y aquí. Así como te lo estoy diciendo, así te voy a ayudar. Entonces espero que te sirva. Hoy es un cliente de nosotros, es una casa de bolsa importante aquí en México y fue interesante porque él nos decía después, yo no me esperaba que me fueran a ayudar tan rápido, yo no me esperaba que fuera a ser así el despliegue tan simple y que ahora tengo un control y ahora sí yo sé quién puede entrar y quién no puede entrar a mis recursos. Adiós multa, el cliente está operando y es una historia bonita y feliz de eso, sin tocar el resto, ¿no? La red, todo lo demás de seguridad, hacen sus funciones, pero me parece que siempre el tema de arquitectura es pensar en cómo complemento y obviamente cómo ayudarnos, ¿no? Y sin duda, pues sí, Carlos, efectivamente, no hay por qué decir que lo que no es, pero pues vaya, hacemos decir otros y lo hacemos bien, ¿no? Aquí en Apple. Muy bien, excelente. Y bueno, ¿y qué se dice sobre esto? Porque evidentemente, como tú acabas de explicar ahorita, el concepto Zero Trust va más allá de solo hacer Zero Trust. Es decir, debe haber todo un proceso de madurez, debe haber una operación eficiente, velocidad de poder reaccionar, etcétera. Y supongo que todo esto es evaluado en el mercado, no por nosotros solamente, sino por otras compañías. ¿Podrías darnos algún ejemplo, por favor? Claro, mira, lo único que te podría presentar yo acá, y yo creo que con esto ya cerramos, es el tema de Forrester. Forrester en su wave del 2021, ellos lo sacan a finales del año siempre, y hay un efecto interesante, ¿no? Y sin ánimos de molestar a nadie. Pero justamente la forma en la que hace cada quien Zero Trust, lejos de lo que vendamos cada uno, si vendemos más, vendemos menos, etcétera, me parece que es cómo lo hacemos y sobre todo cómo hacemos para ayudar al cliente. Y esto le dolió a muchos clientes que al día de hoy están enojados y no es tema mío, créanmelo. Muchos clientes que quedan enojados y dicen decir otros no sirve y otros que dicen, wow, ¿cómo no te conocí hace unos meses? Y el otro que dice, estoy perdido, no tengo ni idea por dónde empezar, ayúdenme. Y justamente al avanzar del tiempo, sí, otros ha tomado mucha fuerza, gustosamente, y va aquí, ¿no? El tema de qué hace cada uno es distinto. Allí está el análisis de Forrester, quien lo quiera leer es público. Y evidentemente el tema es complementarnos, ¿no? Como les decía, por un lado, algunos hacen ciertas funciones súper buenas que no las hago yo ni nos interesa hacerlas. Complementamos en la parte del acceso, ayudamos estrategias de control de acceso, ayudamos al tema de cómo reforzar, cómo autenticas a tus usuarios. Y al final de cuentas, creo que todos jugamos del mismo lado, ¿no? Somos nosotros contra el ciberdelincuente. Y basados en esa premisa, creo que al final todos vamos a buscar justo poder proteger a los usuarios, ¿no? Y hablo desde el punto de vista de cero confianza en que está allá afuera, cero confianza en que tenemos aquí adentro, hacer un perímetro basado en el usuario y que evidentemente se complemente con todo el resto que hay. Por ejemplo, algo muy fácil y a los clientes les gusta mucho. Oye, perfecto, tú me das acceso y me lo aseguras, maravilloso. Pero ¿y ahora cómo te aseguras de que el usuario no le caiga ransomware? Yo le decía, no hay forma de que te lo asegure. Lo que sí puedo asegurarte es que el EDR siempre esté corriendo. Eso sí te lo firmo. Yo me aseguro de que el proceso esté ejecutándose. Empezamos a ganar y empezamos a hacer complemento y arquitectura yo a SDP con la herramienta de EDR. Cambia la forma de verlo, ¿no? Listo, yo de mi lado sería todo, Carlos, no sé si quieres agregar algo. Nada, yo creo que ha sido muy claro. Muchísimas gracias, Memo, por la explicación. Espero que todos los que nos están escuchando hayan visto valor en esta plática y, pues bueno, conozcan que existen formas muy eficientes,
formas que permiten realmente ayudar a mejorar la ciberseguridad que tienen nuestros clientes. Nuevamente, agradecemos muchísimo a MAPS la oportunidad de platicar con todos ustedes y por supuesto que estamos en contacto para atender cualquier situación que se presente. Muchas gracias. Gracias a todos. Estamos listos para las preguntas si es que hay. Muchas gracias. Agradecemos a Carlos Mondragón y Guillermo Carrasco por su participación en el IT Solutions Day. Ayúdenos a responder esta rápida encuesta.